Muy bien, vamos a la palabra. Mateo capítulo 14, del verso 14 al 20. Vamos a estar mirando este relato en la vida de Jesús. El título de esta palabra es El secreto de la plenitud. Y para hablar de la plenitud que tenemos en Cristo, hay muchos, pero muchísimos pasajes donde nos hablan de la plenitud de Dios. Mío es el mundo y su plenitud, dice un salmo. No sé, tantísimos pasajes, pero pensé que quiero partir desde este relato que es el relato de la multiplicación de los panes y de los peces para hablar de la plenitud y de la abundancia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Amén? Muy bien, leemos entonces Mateo 14, dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos y diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Amén. Este relato está en los 4 evangelios. Y si hacemos un ejercicio de tratar de acoplar los 4 relatos en uno solo, podríamos narrar este episodio de la siguiente manera. Jesús vio la gran multitud que había venido a él. Aquí hay partes de los distintos relatos, en Marcos, Mateo, de Lucas y el Evangelio de Juan. Jesús vio la gran multitud que había venido a él y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles y a sanar a los que estaban enfermos. Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces el Señor pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Andrés dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Los discípulos le dicen al Señor, ya es tarde, está oscureciendo, despide la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento porque aquí estamos en un lugar desierto. Jesús dice a ellos, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Entonces ellos hicieron así, dieron lo poco que tenían y todos comieron, se saciaron y sobraron 12 cestas llenas. Me parece interesante destacar esto, que la iniciativa no fue de los discípulos, sino que la iniciativa la tuvo Jesús. No fueron los discípulos que vieron la necesidad, fue Jesús quien vio la necesidad. El que puso el tema sobre la mesa fue Jesús. Y entonces le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar dinero para comprar o dónde podemos ir a comprar pan para toda esta gente? Y dice, no, tenemos 200 denarios. No, lo que tenemos no alcanza. A ver, miren a ver si hay algo de pan. Y entonces allí es donde Andrés
trae este muchacho y dice, aquí hay un muchacho. No fue la iniciativa de Andrés de decir, aquí hay pan. No fue, sino que Andrés buscó a ese muchacho porque Jesús le dijo, id y ved con cuánto contamos. Así que fue la iniciativa de Jesús. Y entonces, frente a esto, los discípulos le dicen, bueno, Señor, pero esto no alcanza y ya es tarde, no tenemos tiempo para resolver este problema. ¿Por qué no le dices a la gente que se vaya y que compre pan en las aldeas? Y el Señor le dice, no tienen necesidad de irse. No tienen que ir a otro sitio para estar satisfecho, porque yo soy el pan. Yo soy la fuente, yo soy quien puede saciar. Y obra entonces el Señor allí este milagro. Así que a través de este pasaje vamos a ver cuál es el secreto o la clave de la plenitud en Cristo. El diccionario dice de plenitud, cualidad de pleno. Y pleno es completo, lleno, total, abundante. Y plenitud también tiene que ver con el auge, la culminación, la cumbre, la cima, el apogeo, el mejor momento de algo. Y también tiene que ver con estar satisfecho, pletórico, ¿no? Y pletórico viene de pleno. Y lo opuesto a plenitud es vacío, escaso, carente, falto. Jesús le dice a los discípulos, dadle vosotros de comer. Pero Señor, lo que tenemos no es nada. Es tan poco, no vale, no alcanza para tanta necesidad. Y entonces ellos descartaron lo poco que tenían. Lo descartaron porque era poco. Ahora, Dios, en todos los evangelios, en toda la palabra, Dios no descarta lo poco. Pensando en esto, podemos meditar en esa parábola de que había uno que tenía solo un talento y descartó lo poco que tenía y lo escondió porque era poco. ¿Qué hace yo con un talento? Y entonces en esa misma parábola es donde el Señor dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y el Señor es quien nos lleva de lo poco a lo mucho. Todos tenemos algo de parte de Dios. Todos, por poco que sea, algo tenemos. ¿Puede decir amén? Y a veces lo descartamos. Tampoco, que no le damos importancia, no lo valoramos, no lo ponemos en las manos del Señor. Pero el Señor le dijo, a ver, busquen si hay algo. Presten, y entonces comenzaron a buscar y encontraron a ese muchacho con los 5 panes y los 2 peces. Tengo que buscar y darme cuenta, algo tengo que tener, algo tengo, y lo tengo para dar. Las cestas, así que no estaban totalmente vacías. Había algo. Nosotros no estamos totalmente vacíos, algo tenemos. Y ellos sacaron de las cestas casi vacías y las cestas acabaron llenas. La cesta estaba prácticamente vacía, pero sacaron de lo poco que tenían y las cestas, ¿cómo acabaron? Llenas. Qué tremendo. Tenían cestas vacías, pero acabaron llenas. En nuestra matemática o en nuestra lógica, si yo más saco, menos tengo. Pero en el reino de Dios las cosas no funcionan así. Ahora, así que el secreto
la clave de la plenitud en Cristo está en darnos. Darnos. Quiero plenitud, quiero más del Señor. El Señor quiere llenarme. Quiere traer sobre mi vida esos, como en un momento se dijo, estos ríos llenos de agua. Tengo que darme. Cuando el dar nos llena. Nosotros no podemos llenarnos a nosotros mismos. Nosotros no nos podemos llenar, pero sí nos podemos vaciar. No podemos llenarnos, pero cuando nos vaciamos, Él es quien llena nuestras vidas. Hay un proverbio que dice, porque hay quienes reparten y les añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Este principio está en toda la palabra de Dios, que en el darnos hay plenitud, y en el retener, en el no dar, hay vacío. Ahora, preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué para estar llenos hay que dar? No puede ser de otra manera. A mí mucho no me gusta, no me sale esto, porque nuestra naturaleza no es así. Nuestra naturaleza es para mí, ¿no? Y si recibimos, mejor. Es lo que queremos, está en nuestra naturaleza. Pero la palabra de Dios nos lleva en la dirección contraria. Nuestra naturaleza nos tira para aquí y la palabra de Dios nos muestra que no nos dejemos arrastrar por nuestra naturaleza, por lo que nos sale, sino que nos sobrepongamos a lo que sentimos, a lo que nos sale, a lo que nos tira, para ir en obediencia a lo que nos muestra el Señor. El Señor nos dice, es para allá, pero nuestra naturaleza nos tira para acá. Y nuestra naturaleza es, yo quiero recibir, y recibir, y recibir, y recibir. Subí un poquito que no me escucha. Pero hay un principio donde la palabra nos dice, no te vayas por allí porque tú, por más que recibas, cada vez vas a tener... en esto no hay plenitud. La plenitud de Dios viene en el darnos. Entonces decimos, pero ¿y por qué esto funciona así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es dar. Porque cuando nosotros nos damos, nos unimos a Él, nos hacemos uno con Él. Nos unimos a su corazón. Esto es lo que está en el corazón de Dios. Que nos demos, porque Él se dio a sí mismo, Él se entregó a sí mismo. Así que cada vez tú tienes que tener presente, tenemos que tener presente, que cuando nuestra carne nos tira para aquí y nos aislamos, nos apartamos, retenemos nuestra posición, nuestro pensamiento, nos mantenemos en lo nuestro, porque es lo que nos sale, estamos viniendo a pobreza. Entonces, yo tengo que rebatir esto que está en mi carne, que me tira para acá, diciendo, no, esto no es lo que Dios quiere, esto no es lo que está en el corazón de Dios. La palabra me dice que si yo me quedo así, cada vez vengo a mayor escasez, mayor vacío, más necesitado, más falto. La clave, lo que me muestra la palabra es que tengo que darme. Y cuando me estoy dando, tengo que saber que me estoy uniendo a su corazón, me uno a su voluntad, me uno
a su sentir, me uno a su propósito, me estoy haciendo uno con Él, con su naturaleza. No es mi naturaleza, es la suya. Por eso nos dice que Él se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo, entregó su cuerpo. Y en su cuerpo es donde está la plenitud. Mira lo que dice, 3 pasajes muy importantes. Colosenses 1, 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Está refiriendo a Cristo. En Cristo estaba todo Dios. Toda la plenitud de Dios estaba en Cristo. Y entonces, en el capítulo siguiente, verso 9, dice, porque en Él habita corporalmente, en Él, en este Cristo, Dios que se hizo carne, en su cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. Y Pablo dice a los Efesios en el capítulo 1, verso 23, refiriéndose a la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que cuando nosotros nos damos, nos servimos los unos a los otros, estamos funcionando como cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros estamos funcionando como cuerpo de Cristo porque nos estamos dando, porque nos estamos sirviendo, porque estamos poniendo, ¿no?, lo que tenemos. ¿Qué tengo yo? ¿Qué puedo hacer? Nos servimos. Entonces, estamos siendo edificados como el cuerpo del Señor y decimos entonces que en su cuerpo está la plenitud. Estar unido a Cristo es estar unido a su cuerpo. Y esto muchos creyentes no hay forma de que le entre en la mente. Piensan que pueden estar unidos a Cristo sin estar unidos al cuerpo. Y estar unido al cuerpo es darnos, servirnos, según la actividad propia de cada miembro, la cual se va edificando, ¿no? Como dice Pablo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 13 al 17. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Aquí un paréntesis. Este pasaje es tremendo. Este pasaje es para decirlo en un sepelio, en el sepelio de un creyente. Dios lo va a levantar. Dios va a levantar este cuerpo del mismo sepulcro por el poder de Dios. Dios que se hizo hombre no solo redime tu alma, sino que nos redime de la planta de los pies hasta la coronilla de nuestra cabeza. Nuestra salvación es completa y tendremos un cuerpo glorificado. Y tenemos esta tremenda esperanza de la vida eterna. Pero seguimos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues
los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nos está hablando de unirnos, está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de que nuestro cuerpo pertenece al cuerpo de Cristo, y cuando nos unimos hay plenitud, porque la plenitud de Dios es su Espíritu Santo, es su Espíritu en nosotros, obrando y moviéndose en nosotros. Por eso dice la palabra que mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es allí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando nos damos, nos servimos, funcionamos como cuerpo de Cristo. Y es allí donde hay plenitud. Somos un espíritu, un cuerpo y un espíritu con Él. Darnos para unirnos y ser uno con Él, porque darnos para unirnos y ser uno con Él, porque la plenitud está solo en uno. Solo hay plenitud en uno. Que no vayan. Señor, dile que vayan, busquen por allí, que vayan a algún lado y que encuentren. El Señor dice, no van a encontrar, porque la plenitud la tengo yo. No hay plenitud en ningún otro sitio, solo en uno. La plenitud está en Dios. La gente puede buscar y buscar y buscar y busca, todo el mundo, todos necesitamos algo que nos llene. Todos necesitamos algo que nos llene. Y buscamos y buscamos y buscamos y nadie encuentra y nadie tiene plenitud, porque plenitud la tiene solo Dios. La plenitud está solo en uno. Piensa en esto, en uno. Ahora, cada uno de nosotros no somos uno. Cada uno no es uno. Tú no eres uno. Nosotros no somos uno. Somos varios, porque variamos, cambiamos. Yo soy uno por la mañana, soy otro por la tarde, un día digo que sí, otro día digo que no, otro día digo no sé. Variamos. Él es uno, íntegro, total, completo, no cambia, es absoluto. No hay variación ni mudanza en Él. Solo Él puede tener la plenitud. Nosotros no estamos enteros, sino que estamos partidos, somos parciales. Tomamos parte de aquí, tomamos parte de allá y estamos de la parte equivocada, porque estamos partidos, somos parciales, estamos rotos por el pecado. Por eso no puede haber plenitud. El Señor le dice a Jeremías: mi pueblo hizo dos cosas mal. Me dejó a mí
fuente de agua viva. El Señor dice, yo soy la fuente. Y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. No pueden retener porque estamos rotos por el pecado. Solo Él es la fuente. Y es muy interesante porque a partir de aquí nosotros podemos hilar esto con todo lo que está en el Evangelio de Juan. Jesús es el que le dice a la samaritana, yo soy la fuente de agua. ¿Sí? Y es en el Evangelio de Juan donde empieza a hablar de plenitud. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y si alguno tiene sed, que venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y el agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna. Y habla todo el Evangelio de Juan, está hablando de esta plenitud que hay en Cristo. Y entonces, pero ya en el primer capítulo, dice en el verso 16, dice, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Él nos da. Y siempre es de gracia. Él nos da. Tomamos de su plenitud. Ahora, me parece interesante que para hablar de la plenitud de Dios y de esto que estamos recibiendo de parte de Dios sobre nuestras almas, en nuestros corazones, lo que nos llena, lo que nos satisface, lo que trae plenitud a nuestras vidas, lo enlaza, lo combina con el testimonio de Juan el Bautista. Mira, me parece muy interesante. Dice, hemos leído el verso 16, pero si leemos el verso anterior, el verso 15, nos dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y entonces dice, y de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. El que viene después de mí, pero es primero que yo. Está hablando en principio, está diciendo que aunque Juan el Bautista le llevaba 6 meses de edad, no era 6 meses, él era desde el principio, en el principio era el Verbo, él estaba antes de este mundo, ¿no? Pero él viene después de mí. Cristo viene siempre después de ti. Siempre está después de ti. A ver, Diego, ven. Ponte acá. Cristo siempre viene después de mí. Y soy yo, y puede estar aquí, toda mi vida puede estar acá, después de mí. Soy yo que digo, ¿sí?, el que le da el primer lugar, ¿no? Y soy yo entonces que lo pongo a Él en primer lugar. ¿Amén? Él siempre está detrás de ti, esperando que tú y yo le demos el primer lugar. Y le damos el primer lugar, ¿sí?, cuando nos damos. ¿Por qué no nos damos? Porque nos ponemos nosotros, soy yo. Pero cuando damos lo poco que tenemos, lo estamos poniendo a Él en primer lugar, porque Él es el Cordero de Dios que vino a dar su vida por todos nosotros. Y está bien el corderito. Te has venido preparado. Ahora, para terminar, mira lo que dice Lucas 6, capítulo 6, verso 38. Y ya vamos concluyendo. Y este es uno de los tantos y tantos pasajes que podemos encontrar que nos habla de la plenitud que hay en el Señor. Nos dice, dad
Nos dice, dad, nos damos y vamos a recibir. ¿Qué? Medida buena, apretada y remecida y rebosando. Nos está hablando de acá de una plenitud. Se dará en vuestros regazos. Es como que vas con un delantal y te llenan ahí el delantal de trigo, de cereales, de abundancia, de dinero. No. El amor al dinero no. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué es lo que nos retiene el darnos? ¿Por qué no me doy? ¿Por qué me cuesta a veces? ¿Cuál es un impedimento, uno de los impedimentos que tenemos para darnos? ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo anterior? ¿El anterior qué dice? ¿Más fuerte? Ahí está. ¿Por qué no nos damos? Porque tenemos prejuicios. Juzgamos. Y juzgamos fulano porque a mí no me cae, no me cae bien, me parece, o tengo mis prejuicios. Y no nos damos. Tenemos prejuicio con el hermano, prejuicio con el grupo de hogar, prejuicio con la iglesia, prejuicio con los obreros, con los pastores, prejuicios, cosas donde uno está juzgando. Y no nos damos. Y no funcionamos entonces como cuerpo. El secreto de la plenitud está en darnos. Darnos nos une al Señor y a su cuerpo, y en su cuerpo es donde está la plenitud. Darnos es dar al Señor el primer lugar. Y dar al Señor el primer lugar, que tú des al Señor el primer lugar, te lleva inexorablemente, inevitablemente, a vaciarte, a darte. Porque para seguir, porque toma tu cruz y sígueme. Porque si no tomas tu cruz no vas a poder seguirme. Porque para seguir al Señor tenemos que morir a nosotros. Porque ¿qué es lo que hace que una persona no siga a Cristo? Sigo mi camino, sigo por donde me parece, sigo siendo yo. Pero para seguir al Señor tenemos que morir. Morir a nosotros, a esta carne, a lo que nos parece, a lo que sentimos, a lo que son nuestras ideas, nuestros pensamientos. Morimos para seguir a Jesús, a lo que nos dice, a su palabra. Y este es un camino, el camino, darnos. Él se dio y seguimos su ejemplo y nos damos. Y es allí el que está, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo. ¿Cuál es mi yugo? Esto. Esta, su palabra, su enseñanza. Tomadlo, recíbelo. Es esa, y cuando lo recibimos, sed mansos. ¿No? Porque ¿qué es lo que nos saca de no seguir al Señor? Y es nuestra falta de mansedumbre. ¿En qué sentido? En nuestra rebelión, nuestra rebeldía. No, a mí, no, nuestra testarudez, ¿verdad? Y eso es lo que... Pero la plenitud está en darnos. Hay un tremendo tesoro entre nosotros, una tremenda bendición entre nosotros. Y el Señor nos lleva entre nosotros a poder, lo poquito que tenemos, practicarlo, darlo, servirlo. Y es allí donde nosotros nos vamos llenando del Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y te invito a inclinar tu rostro en su presencia.
puedas decirle al Señor, sí, Señor, yo quiero seguirte a ti. Y quiero poner en mis manos lo poco que tengo. Muchas cosas que yo he descartado, ni he pensado que es tan poco, pero lo pongo en tus manos y quiero darlo, Señor. Ayúdame. Ayúdame a darme, Señor. Ayúdame, Señor, a unirme a ti, a tu corazón, a tu voluntad, a unirme a ti, Señor. Ayúdame. Ponemos nuestra vida en las manos del Señor. Dile al Señor, aquí está mi vida, Señor. No puedo andar este camino solo ni separado de tu cuerpo, sino unido a ti, a tu cuerpo. Ser edificados en tu cuerpo, Señor. Te bendecimos, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestros corazones a través de esta palabra.